Saludo a los hermanos en el nombre del Señor Jesús. 皆さん、主の平和。 Amén. Desde el comienzo del culto esta mañana, ¿no? Dios ha estado hablando con nosotros, ¿no? この礼拝の最初から神様が語っておられます。 Hemos estado escuchando, ¿no? En la administración, ¿no? Que la pastora citó, ¿no? El que dice, esfuércense, sean valientes, ¿no? で、その賛美の中で、強くあれ、惜しくあれと言われましたね。 También hemos escuchado, ¿no? Que muchas veces uno pide a Dios, ¿no? Que nos use, ¿no? Pero cuando llega la hora, ¿no? Nosotros decimos, no estoy listo, no estoy preparado. Entonces tenemos que ser esforzados, ¿no? 今日も言われたことですけれども、私は、祈るときに神様は私を用いてくださいと祈りますけれども、呼ばれるときに私がこうありますね。ですから、断らないで、私が、もっと惜しく、もうちょっと、強く出なければいけません。 El estudio que he traído esta mañana, ¿no? Se basa un poco de todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Es como todo va siguiendo, ¿no? Porque al Dios que servimos es un solo Dios, entonces Él nos da palabras, ¿no? Y todo va a consecuencia, ¿no? Entonces todo lo que ha dicho igual voy a hablar un poco, ¿no? En mi estudio de esta mañana. 今日私が持ってきたメッセージなんですけれども、今日もその礼拝の中で言われたことですね。神様が私が一つの例ですので、神様いつも確証してくださいます。 Abran su Biblia, por favor, en Mateo 8:23. マタイの8章の23節を開きください。 Vamos a estar leyendo desde el 23 hasta el 27. 23節から27までです。 Dice así la palabra de Dios. Y entrando en el barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. 祈りましょう。 Dios Padre Celestial, primeramente yo me humillo delante de usted, Padre Celestial. Agradezco por esta oportunidad que usted me ha dado. Usted sea hablando, no que su Espíritu Santo sea usándome, Padre Celestial, que no sean mis palabras, sino en la palabra que usted quiere que escuchemos, Padre Celestial, porque su palabra es alimento para nuestras vidas, Padre Celestial. Toca nuestros corazones, nuestra mente, Padre Celestial, que esta palabra que escuchemos esta mañana la recibamos con humildad, Padre Celestial. También oro por el pastor que va a estar traduciendo, usted sea usando también su vida grandemente por medio de la traducción, Padre Celestial. Yo lo pongo en sus manos y oro en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? どうぞお座りください。 Como aquí hemos leído, ¿no? Que el Señor Jesús dice que entra a la barca, ¿no? Y sus discípulos lo siguieron, ¿no? ここに書いてある通りに、シエス様がその船に乗って弟子たちが従ったと書いてあります。 Y en ese momento, ¿no? Después que subieron, ¿no? El Señor Jesús dice que se durmió, ¿no? Tal vez estaba cansado, pero así como él tenía un cuerpo humano, entonces tal vez por eso quiso descansar y dice que cuando él estaba durmiendo se levanta una gran tempestad, tempestad, ¿no? Y sus discípulos tuvieron miedo, ¿no? で、シエス様がその人間で、人間の体を持ってて、疲れてて、眠ってたと書いてありますね。眠ってる間に、その、大暴風がやってきたと書いてありますね。 Voy a hablar un poco de tempestad, ¿no? Que lo podemos ver como tentación, como prueba. 今日ね、その大暴風、その嵐について話していきたいと思いますね。私の人生の中にある試練、誘惑に比較することができます。 Yo lo he dividido en dos puntos, ¿no? La tempestad puede ser tentación que proviene de nuestros propios deseos y tentación que proviene del diablo.
ですから、その誘惑というと、その私の心から来る誘惑と、サタンから来る、誘惑っていうのがあります。El primer punto, ¿no? Tentación que proviene de nuestros propios deseos. ですからその自分の心から来る誘惑というと、Son pecados, son deseos que aún nosotros no hemos dejado. ですからその過去の人生から持っているその罪のことですね。En Mateo 15:19マタイの15章の19節 dice, ¿no? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ここにこう書いてありますね。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。Muchas veces, ¿no? Nosotros pecamos por nuestros propios deseos, ¿no? Por lo que tenemos en nuestro corazón, lo que uno habla, lo que sale de la boca es lo que tenemos en el corazón, ¿no? Si hablamos, muchas veces mentimos, ¿no? A veces uno dice una mentira piadosa, ¿no? Pero mentira es mentira, ¿no? ですから私の口はね、その心にあるものを語るんですね。その私の心にまだそういうような罪残っているならば、それ口で語ってしまいますね。その嘘をつく人も結構いますね。嘘は小さくても大きくても嘘です。Tal vez a veces también uno tiene algún problema, viene alguien, digamos, pero uno por evitar eso, uno miente, ¿no? Uno dice, tal vez no estoy, o a ir al trabajo uno está con flojera y llama y dice, me siento mal, estoy enfermo y no va, ¿no? Entonces uno está mintiendo y todo eso sale de nuestro corazón. ですからそのたまにね、誰かに会いたくないとかね、そのいないとかと言って、職場、仕事したくない時にも怠けてる時に仕事したくない時に今日は何かの病気を持っているとか嘘をついたり、する人もいます。Salen, dice, homicidios, ¿no? De nuestro corazón, adulterio, fornicaciones, porque yo creo que uno no porque vio a alguna persona en la calle o en cualquier lugar va a cometer algún pecado, va a engañar a su esposa o a su esposo, ¿no? Yo creo que eso se ha debido viendo de a poco, ¿no? Uno primero mira, después se pone a hablarle y entonces uno lo planea en su corazón, ¿no? Antes de cometer ese pecado. ですからその不貧困とかね、殺人とかそういう姦淫を犯すものは突然やるものじゃなくて、その前からそれを心の中にあって、それを何回も考えて、で機会があるときにそれをしてしまうのですね。Por eso leemos en Proverbios 43. ですから箴言の43ですね。Proverbios 4:23. 箴言の4ですね。Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. 箴言4の23ですね。力の限り、見張って、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。Es importante no guardar nuestro corazón porque dice que de él mana la vida. De ahí sale todo lo bueno y también pues sale todo lo malo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que guardarlo, tenemos que retener lo bueno, ¿no? Y lo malo sacar de nuestro corazón, pedirle a Dios que nos saque eso, porque nosotros como seres humanos siempre tenemos algo en nuestro corazón guardado, algún resentimiento, algo, más solo con la ayuda de Dios nosotros podemos sacar esas cosas malas de nuestro corazón. ですからここに書いてある通りにその心を見守れと書いてありますね。なぜかというとその命の泉がその心から湧くからですね。心の中からその良いもの悪いものが湧きますから。ですからもし私の心の中に悪いものがあれば神様に祈って取り除かれるように神様に祈らなければいけないんです。Punto número 2, tentaciones que provienen del diablo. で第2点としてそのサタンから来る誘惑。
El enemigo, el diablo, él no nos ataca directamente, ¿no? Él usa personas para que seamos tentados. でそのサタンはね、そのほとんどの場合は直接攻撃するんではなくて、誰かを用いて、攻撃するのです。Él tiene muchas maneras, ¿no? De cómo hacernos tentar. ですからいろいろな方法を持って、誘惑させるのです。 Efesios 6:12. エフェソの6章の12節。 Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. エフェソの6章の12節はこう書いてありますね。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この、暗闇の世界の支配者たち、また天にいるもろもろの悪霊に対するものです。Puede ser, ¿no?, que el enemigo usa esas malas amistades que muchas veces, a veces tenemos, ¿no?, que muchas veces te hacen tomar, nadie obliga, ¿no?, pero te invitan, ¿no?, querés tomar, querés beber una cerveza y uno ahí empieza, ¿no?, de a poco, o querés fumar, entonces ahí está siendo usado otra persona para que nosotros seamos tentados, ¿no? Y sabiendo mismo que uno es creyente, hay personas, ¿no?, que a uno prueban a ver si uno agarra, ¿no?, a ver. ですから誘惑されるときにその友達の中にいるときに、あなたはクリスチャンであることをみんなに知られているんですけれども、ビール飲んでみたらとか、お酒飲んでみたらとか、タバコ吸ってみたらとかね、麻薬、吸ってみたらとかね、誘惑、させるんですね。También puede ser usado así con a las personas, ¿no?, que muchas veces uno está en un grupo, ¿no?, y pasa alguna persona, una mujer bonita o al revés, ¿no?, está, mira tal persona, mira cómo está vestida, y entonces uno con la vista ya empieza a desear cosas malas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser astutos, ¿no? Tenemos que alejarnos de malas amistades, tenemos que saber de quiénes rodearnos, ¿no? Porque dice la palabra, ¿no?, que uno tiene que juntarse con hombres sabios, ¿no?, para ser sabios. Entonces tenemos que saber con qué grupo estar, ¿no? Aquí no dice que nos alejemos, que no tengamos amigos, mas sepamos escoger qué personas edifican en nuestra vida para el Señor Jesús. ですからもう一つの例、言うと、例えばね、ある、女性が、通っていて、友達があの女性を見てとかね、あの服を見てとか、でそれによって、あなたが、見てしまって、罪を犯してしまうことがありますね。ですから、聖書によると、賢いものと歩むと賢くなるって書いてあります。愚かなものと歩むと、愚かになりますので、私が、友達を選ぶときにも、よく、考えて、選ばなければいけないのです。La moral, ¿no?, en este mundo afuera, ¿no?, está pervertida, ¿no?, está mal, como estaba hablando la diaconisa Ana, ¿no?, que hay una nueva moda de los jóvenes, ¿no?, que se creen animales. Pues cada cosa que uno ve, ¿no?, que da tristeza, ¿no?, cómo van a pensar, ¿no?, así, qué tendrán en su cabeza, con qué personas se juntarán. Por eso debemos de estar orando por nuestra juventud, ¿no?, que el mundo afuera está muy corrompido. ですから今日も言われた通りに、今流行っているのが、自分が動物であってその動物のように行動したりする人が、増えてますね。ですからどうして、人たちがそのような、行動をしてしまいますね。どうしてそのような態度を持っているのでしょうかね。ですから、本当に私が、気をつけなければいけないんですね。若者たち、子供たちのために、もっと祈らなければいけないと思います。Tenemos que cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, orar por ellos, interceder por ellos, ¿no? Porque lo que el mundo ofrece afuera
es malo, ¿no? Mas nosotros que estamos aquí en la iglesia, nosotros instruyamos a nuestra juventud, a nuestros niños en los caminos de Dios, ¿no? Para cuando ellos sean adultos, sean jóvenes, tengan siempre el temor de Dios en sus corazones. ですから私が、その自分の子供たち、若者たちに、御言葉を教えなければいけないんですね。その、大人になったら、いつも神様を恐れて神様に従うことができますように、その私が、教えなければいけないし、祈って、取りなして、その守らなければいけないのです。En Santiago 4:7, ヤコブの4の7ですね。 aquí nos dice, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ヤコブ4の7ですね。ですから神に従いなさい。そして、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなたから、逃げ去れます。 Aquí nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, pero primero nos está diciendo, sometámonos a Dios, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos alejar al enemigo, no con nuestras propias fuerzas, porque Él tiene poder, ¿no? Pero más poder tiene nuestro Dios, ¿no? Entonces nosotros sometámonos a Él, agarrémonos de sus manos, ¿no? De nuestro Dios, y así el enemigo huirá de nosotros, ¿no? ここにその悪魔に立ち向かいなさいと書いてありますね。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと書いてありますけれども、その前に神様に従いなさいって書いてありますね。私が自分の力で悪魔に立ち向かうことができないので、神様に従って神様の力によって悪魔に立ち向かうことができます。 Dios permite las pruebas, ¿no? Pruebas y tentaciones no es lo mismo, ¿no? Una cosa es ser tentado, pero otra cosa es ser probado. ですからその試練されるとか、試みられるとかね、違いがあります。 Hay una diferencia, ¿no? Vamos a leer en Santiago 1:13, ヤコブの1章13節 del 13 hasta el 15. 13から15までです。 Dice, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. こう書いてありますね。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲ははらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。 Las tentaciones también dice que viene, como ya fue dicho, ¿no? El corazón viene de nuestra propia concupiscencia, ¿no? Es de nuestros propios deseos que tenemos, ¿no? Nosotros. 今日も言われたんですけれども、その誘惑はね、自分の心、自分の欲から来るのですね。 Que cuando le damos lugar, ¿no? A esos malos deseos, ¿no? Dice que el pecado siendo consumado, dice que da a luz la muerte, ¿no? Entonces si damos lugar a eso, ¿no? A esos deseos que uno tiene muchas veces malos, ¿no? Eso solamente lo único lo que nos va a traer va a ser muerte, ¿no? で15節に書いてある通りに、その欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますと書いてありますね。 La tentación proviene, ¿no? del enemigo, de Satanás, con el propósito de hacerte caer, ¿no? Destruirte y borrarte de los planes de Dios. ですからそのサタンがあなたを攻撃してあなたに誘惑をさせてあなたが神様から離れてあなたが破壊されるためにそうしているのです。 Pero las pruebas provienen de Dios, ¿no? Con un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo, ¿no? De hacernos madurar y crecer espiritualmente.
しかし私がその試練されるときに、それは神様の許しによって私が試練されて、それによって私がその霊的に成長することができます。Para hacernos crecer espiritualmente, ¿no? Para que cuando vengan las tentaciones, ¿no? Por más duras que sean, salgamos, ¿no? Siempre adelante con la mirada en Cristo, ¿no? ですから私がその霊的に成長すると、誘惑されたときにそれに抵抗することができます。Vamos a leer en Romanos 5, 3. ローマの5章3節ですね。Del 3 hasta el 5 dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ローマ5章の3節から5節でした。 Aquí, como nos dice, ¿no? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo, ¿no? Que ha sido derramado en nosotros, ¿no? Entonces, esas pruebas, ¿no? Que vienen es para fortalecernos, ¿no? Porque si no tenemos pruebas, cuando vengan esas tentaciones, cuando el enemigo venga a atacarte, ¿cómo lo vas a combatir si no estás preparado? Vas a caer fácilmente, ¿no? Hay cristianos nuevos, muchas veces no están afirmados en los caminos de Dios. Viene cualquier problema, ¿no? Hasta vienen, puede ser en la iglesia, escuchan un mal comentario o alguien le miró mal, o el pastor a veces por estar ocupado no lo saluda y dice, no me prestan atención y no vuelven, ¿no? Entonces de cualquier cosa se desaniman. ですからその5節に書いてある通りに、聖霊様が与えられたと書いてありますね。それによって、その神様の愛が私たちの心に注がれていますと書いてありますね。ですからその私がその試練されるときに成長して成長するとその誘惑に立ち向かう抵抗することができます。しかし私がその試練されていないときに、その成長していないときに、簡単なこと、小さなことでも、その誰かのその悪い話を聞いたりとか、牧師がね忙しくて挨拶しなかったりとか、それによっても教会に来なくなったりとかね、小さなことでも諦めてしまう人が結構います。Vamos a tener siempre, ¿no? Tenemos problemas a veces financieros, problemas en la familia, problemas en el hogar, pero que eso no sea una excusa de dejar de seguir en los caminos de Dios. ですから問題はね、いつもありますね。その経済問題とか、その家族問題とか、その家庭問題がいつもありますけれども、しかし、それを言い訳にして、その神様に従わない理由にしてはいけません。Porque el enemigo lo que quiere es eso, alejarte de Dios, ¿no? Uno le puede poner cualquier distracción afuera, ¿no? Puede, hasta muchas veces también uno pide a Dios trabajo, necesito trabajo, le da hasta fines de semana, ¿no? Y ya uno dice, no, estoy cansado y deja de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué al final, qué es lo que quiere, no? Entonces, muchas veces lo que pedimos no es bueno para nosotros, ¿no? Entonces, si a veces nos falta el dinero, si falta alguna cosa en el hogar, demos gracias a Dios porque Él sabe nuestras necesidades, ¿no? Primeramente, busquemos, dice, su reino y su justicia, ¿no? Y todo va a ser acrecentado, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo su palabra? Busquémoslo a Él. Problemas hay, si estamos confiados en Dios, todo va a ir para bien, ¿no? ですから例えばね、その経済の面で困っているならば、ある人たちがね、私に仕事を与えてくださいと祈って、で、その毎日仕事をして、週末も仕事をして、疲れてもう教会に行かない人もいますね。で、逆に、聖書に書いてある通りに、今日も言われた通りに、まず神様を第一に求めて、
で、すべての必要なものが神様が与えてくださるので、それを熱心に信じましょう。Dios cada vez que Él permite alguna tempestad, alguna tormenta, ¿no? En alguna prueba en nuestra vida, ¿no? Él tiene una salida para cada situación. ですから私がその試練される時とか、その嵐がやってくるの、神様がその許しになる時に、いつもその逃げ場も用意してくださるんです。Primera Corintios 10:13第一コリントの10の13 dice, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. こう書いてありますね。あなた方のあった試練はみんな人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿no? Dios Él está al cuidado de sus hijos, ¿no? Él tiene siempre una salida, ¿no? Para cada situación, independientemente de lo que estuviéramos pasando, ¿no? Tengamos esa confianza en Dios que Él provee. ですからここに書いてある通りに、その試練はその耐えられない試練ではないですからね、いつも神様がその脱出の道を備えてくださると書いてありますね。Atribulado, ¿no? Pero no angustiado, en apuro, pero no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribados, pero no destruidos. ですからその試練されてもそれによってそのがかりしないのです。Entonces, confiando siempre en Jesús, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Si estamos en Cristo, todo se puede, ¿no? Que Él te da fortaleza, Él te da esa fuerza que necesitas, ¿no? Pero es en Cristo Jesús que lo podemos. ですからそのパウロが言ったように、私がそのイエス様にあって何でもできますね。En Romanos 8:28, ロマの8章の28節 aquí dice, ¿no? Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ですから神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って、召された人々のためには、神がすべてのことを、働かせて、益としてくださる、ことを、私たちは知っています。Sí, dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? Si nosotros estamos buscando a Dios, ¿no? Todas las cosas que Dios permite es para nuestro bien, ¿no? Así es, conforme al propósito, dice que todos somos llamados. ですから、ここに書いてある通りに、その神様に従っている神様を愛している人々に、とって、すべてが益、となると書いてありますね。Volvemos al versículo que leímos al comienzo en Mateo 8, vamos a leer el versículo 25. マタイの8章の25節、もう一度読みましょう。Dice, ¿no? Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? マタイの5章の25. 25節ですね。あなた方、ごめんなさい。マタイの8章の25節ですね。弟子たちはイエスの、身元に来てイエスを起こしていった。主よ助けてください。私は、呼ばれそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから、起き上がって風と、湖を、しっかりつけられると、大なぎになった。Los discípulos los despertaron al Señor Jesús, ¿no? Ellos tuvieron miedo, ¿no? Y el Señor Jesús le dicen, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? で弟子たちがね、その怖くて、主イエス様を、起こしました。しかし主イエス様が、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだと言われました。Ellos temieron, ¿no?
si nosotros sabemos, ¿no?, que ellos eran, la mayoría de sus discípulos eran pescadores, yo creo que muchas veces en el transcurso de su vida estuvieron en grandes tempestades, ¿no? Pero tal vez esta tempestad que hubo ese momento fue la mayor que habían visto, ¿no? Y ellos temieron por su vida, ¿no? Y por eso despertaron al Señor y tuvieron miedo, ¿no? Y el Señor Jesús le dicen, ¿por qué temen hombres de poca fe? その弟子たちがね、ほとんど漁師であって、その嵐に立ち向かったことが何回もあったかと思いますけれども、しかし今回はね、その特別で、非常に大きな嵐であって、怖かったんですね。Vamos un poquito más adelante en el capítulo 10, en versículo 10, capítulo 28, ¿qué dice aquí el Señor Jesús? Le está diciendo, ¿no? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. でマタイの10章28節にはこう書いてありますね。体を殺しても、魂を、殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより、魂も、体も、共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。Muchas veces tenemos miedo a lo que vemos, ¿no? Miedo al fracaso o miedo a lo que ahora está aconteciendo, ¿no? Que hay guerra, rumores de guerra. Uno dice, ay, aquí en Japón estamos cerca de la guerra. Uno a veces piensa, ¿no? Y si me voy a mi país porque aquí está feo, más en cualquier lugar que uno esté puede pasar cualquier cosa, ¿no? Más estemos por seguro que si estamos con Dios, cualquier problema que venga, si estamos verdaderamente en los caminos de Dios, todo lo que pasemos, las dificultades aquí en la tierra, no es momentáneo, ¿no? Porque cuando Él venga y lleve a su iglesia, ¿no? Allá en el cielo va a ser una eternidad, ¿no? Donde se va a acabar todo el sufrimiento, todo el dolor, ¿no? No habrá llanto, no habrá amargura. Entonces hemos confiado, ¿no? Que esto, lo que estamos pasando, está escrito, ¿no? En la Biblia, todo se va a ver, hasta va a venir cosas peores, dice, mas confiemos en Dios que Él está a nuestro cuidado. ですからね、ここに書いてある通りにその恐れては、いけませんね。ある人たちがね、日本に行ってもその戦争が起こるかもしれないとかね、自分の国に、戻ろうとかね、思う人もいますけれども、どこにいても、その、災いとかね、災害とかね起きるのですから、私が、どこに行っても神様に頼って、私が今生きている、その人生が短いですね。しかし私のために用意されているのがその永遠の命ですので、主イエス様が私をその天国に連れてくださったら、そこにも苦しみもない病気もない常しえに幸せになるのです。No tenemos que tener miedo, no a lo que mata el cuerpo, ¿no? Más dice que tenemos que tener miedo a Él, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Tenemos que temer a Dios, ¿no? A Él tenemos que tener reverencia, ¿no? Porque Él, como dicen, ¿no? ¿Quién nos libra del maligno? ¿Quién nos libra de Satanás? Dios nos libra, ¿no? Si nosotros confiamos, pedimos perdón, ¿no? Pero ¿quién nos libra de un Dios airado, ¿no? Nadie nos puede librarnos, entonces nosotros temamos a Dios, ¿no? Y cumplamos su palabra. ですからここに書いてある通りに体を殺しても魂に対して何もできない、人を恐れてはいけません。逆に、体も魂もゲヘナで、滅ぼすことができる、方を恐れなければいけない。それは神様のことですね。サタンの手に、いれば神様に祈って、救われますけれども、神様が助けてくださいますけれども、しかし神様の怒りから、どのようにして救い出されるのでしょうか。La fe del verdadero creyente, ¿no? Se refuerza mediante las pruebas que pasemos, ¿no? Mientras tengamos pruebas, ¿no? Uno busca más al Señor y está más fortalecido, ¿no?
Entonces, cualquier cosa no vamos a desanimarnos, pero tenemos que estar fortalecidos en el Señor. で私がその支配される時にもっと強くなります。試練、される時に、私が、神様を求めて、私の信仰はもっと強くなります。 Mateo 8:26. マタイ8章の26節。 8:20. Aquí 26 dice, 27, y los hombres, él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? その26節にはそのイエス様が言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と、湖としっかりつけられると、大なぎになったと書いてありますね。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうと。El propósito de la tentación no es atraparnos para alejarnos de Dios. でその、誘惑される時にその、誘惑の目的は私を神様から、離れることですね。 ¿Para qué nos sirven las pruebas? 試練は何のためにあるでしょう。 Las mayores bendiciones y victorias, ¿no?, de nuestras vidas se obtienen después de atravesar dificultades, pruebas. Después de cada tormenta viene la calma, ¿no?, y estamos más fortalecidos, ¿no? ですから試練はその試練の後には、大きな祝福がありますので、その、試練を渡った、後に、神様に祝福、されて慰められます。 En Santiago 1:12ヤコブの1章の12節 dice, ¿no?, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ですから試練に耐えられる人は幸いです。耐え抜いて、よしと、認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。Necesitamos ser probados, ¿no? Aquí en ninguna parte de la Biblia dice, conviértete al Señor Jesús, cree en el Señor Jesús y te olvidas de los problemas. No, dice, más bien a lo contrario, ¿no? Van a venir pruebas, pero eso es para que fortalezcamos nuestra vida espiritual, ¿no? Porque dice, el que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos a los que le aman. ですからその試練、そのイエス様を受け入れると試練がないと思う人がいますけれども違いますね。私がそのイエス様を受け入れると、特に試練がやってきますけれども、しかしそれに耐えられると、素晴らしい祝福がありますね。ここに書いてある、通りにその命の冠が耐えられます。Y amar a Dios no solamente se trata de un sentimiento, solo decir yo amo a Dios, ¿no? Amar a Dios también tenemos que demostrar con hechos, ¿no? Porque dice, el que me ama guarda mi palabra, y no solamente guardarlo, sino ser hacedor de su palabra. ですからその神様を愛することはね、その言葉だけではなくて、私の行動によって示すことができますね。ですから、イエス様が言われた通りに、私を愛する者は私の御言葉を実行すると言われました。ですから私は神様の御言葉に従って実行しなければいけません。Quiero hacer algunas preguntas. 皆さんに質問したいと思います。 ¿Cuántas veces han orado pidiendo un cambio, pero continúan en el mismo ambiente? であなたはその私を変えてくださいと祈ってしかし同じ環境にいるのでしょうか。 ¿Cuántas veces han pedido crecimiento, pero siguen con los mismos hábitos? で私は成長したいと祈ってもしかし同じ習慣を保っているのでしょう。 ¿Cuántas veces han clamado, no, por cosas nuevas, pero aún no han logrado cerrar el ciclo del pasado? で神様に新しいものをくださいと祈ってもまだその過去の生き方を保っているのでしょう。 La verdad es esta, ¿no? No podemos tener vida nueva con comportamiento viejo. ですからその新しい人生は古い生き方を保っていればできないのですね。 No podemos recoger frutos diferentes, ¿no?, si seguimos sembrando las mismas semillas.
ですからその違う、実を、結びたいのであれば、その、違う種を、まく必要があります。No podemos esperar que Dios cambie todo, ¿no? Si nosotros no cambiamos nada. ですからその、神様が、変えてくださると思っても自分の、変えられるところを変えなければ、変わりはありません。Para terminar, quiero dejar este último versículo en 2 Corintios 2:17. 第2コリントの2の17。Dice así: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 2. Perdón. 第2コリントの5章17節ですね。誰でも、キリストのうちに、あるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは、過ぎ去って、見よすべて新しくなりました。Para que las cosas se hagan nuevas, ¿no? Tenemos que dejar las antiguas que se vayan de nuestras vidas. ですからその新しい、ものを、いただくのに、古いものを、取り除かなければいけないのですね。Aquel hábito que te impide crecer, ¿no? Aquel ambiente que no te edifica. ですからあなたのその、習慣とか、そのあなたのいる環境とか、 Necesitamos cerrar algunos ciclos, ¿no? Muchas veces duele, es difícil, mas es necesario. ですから、そのあるサイクルを、ストップしなければいけないんですね。その痛くてもそれが必要です。Porque Dios tiene algo nuevo preparado para cada uno de nosotros, ¿no? Él está con sus manos llenas, ¿no? Él está esperando que nosotros vaciemos eso, lo viejo en nosotros, para recibirnos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. で神様は私のためにその良いもの、正しいものをしてくださっているんですけれども、しかし私がその古いものを捨てなければ、その新しいものを手に入れることはできません。Pueden ponerse de pie, por favor. お立ちください。Vamos a orar un poquito más. 祈りましょう。 Ahí cada uno en su lugar, ¿no? Puede estar orando, ¿no? Puede tomar cada uno una decisión, ¿no? Dejar lo que no sirve de su vida, ¿no? Y recibir lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? ですからあなたのその古いものを捨てなさいね。そうすれば新しいものを手に入れることができます。 Todo eso, lo que no nos edifica, ¿no? Lo que muchas veces nos distraen, nos separan, nos alejan de estar buscando las cosas de Dios. で、すべての、妨げをね、捨てなければいけないんですね。それによって私が神様から離れてしまうので、その妨げを、取り除いてください。 Oremos. 祈りましょう。 Dios Padre Celestial, yo oro una vez más, Padre Celestial, y agradezco por esta palabra, Padre Celestial, que hemos escuchado esta mañana. Esto ha hablado también conmigo, Padre Celestial, que muchas veces tenemos cosas que no dejamos de nuestra vida, Padre Celestial, cosas que nos alejan de su presencia. Usted le pido, Padre Celestial, que esté sacando, ¿no? Esos malos hábitos que tenemos, esas malas costumbres, Padre Celestial, esos malos deseos de nuestro corazón. Límpianos, Padre Celestial, denos lo nuevo, lo que a usted a lo que usted quiere que hagamos, Padre Celestial, porque usted sea usando, ¿no? De acuerdo a su voluntad, Padre Celestial, que estemos obrando, Padre Celestial, en sus caminos, Padre Celestial. Muchas veces pedimos hacer su voluntad, pero cuando viene la oportunidad no lo hacemos, Padre Celestial, porque a veces tenemos miedo, tenemos vergüenza o simplemente no nos sentimos capaces, Padre Celestial, pero usted es el que capacita, Padre Celestial. Usted es el que nos da aliento, usted es el que nos da esa fuerza, Padre Celestial. Usted sea esforzándonos, Padre Celestial, usted sea dándonos esa fuerza. Ayúdanos, Padre Celestial, a que estemos firmes en su camino, que su Espíritu Santo nos esté guiando por el buen camino, Padre Celestial, que estamos en este mundo difícil, pero esto es momentáneo,
esta tristeza, dolor es momentáneo, porque un día usted vendrá y recogerá de su iglesia y nos llevará a un lugar donde no habrá más tristeza, no habrá más dolor, Padre Celestial. Yo agradezco, Padre Celestial, y todo se lo dejo en sus manos. Yo oro en el nombre del Señor Jesús. Amén.